Parece que ya está jalando. Listo, ya agarró. Ahora sí, sí pueden ver. Sí, sí se ve. ¿Cómo están? Mucho gusto a todos. Disculpen la tardanza. Pues bueno, vamos a hablar un poquito, como ya habíamos comentado, de cirugía de despierto, la cual pues yo considero pues es un paradigma que ya ha existido desde hace bastantes años, desde que Penfield la escribió, pero la realidad es que en el transcurso del tiempo pues sí ha tenido ciertos cambios que son muy significativos y que nos ayudan muchísimo para pues obviamente mejorar el pronóstico de los pacientes con gliomas en específico. La cirugía de despierto no está limitada a los gliomas de bajo grado, también está eh, aplicada en gliomas de alto grado siempre y cuando los pacientes cumplan ciertos criterios que tienen que ser fundamentales para que nosotros podamos realizar esta cirugía. Obviamente, si el paciente no coopera, pues es algo que no va a funcionar y que por el contrario va a generar problemas en el quirófano. Pues, hablamos un poquito de la evolución, de cómo pasamos de este tipo de quirófanos, pues a este tipo de quirófanos en donde ya nosotros, pues contamos con toda la tecnología, con neuronavegación, con microscopía, con aspiración, con coagulación bipolar, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que nunca hay que dejar a un lado a una de las personas que más ha influido en la neurocirugía moderna, quien fue el padre prácticamente considerado por muchos de la microneurocirugía, y la cirugía de los gliomas pues tampoco se aleja de estos criterios importantes que el profesor Yasharkil describió hace varios años de cómo pues básicamente la utilidad del microscopio ha cambiado mucho el manejo de estos tumores y por supuesto con los preceptos microquirúrgicos que él describió, aunque ya quedarnos con una técnica purista del profesor Yashargil, pues ya nos queda un poquito corto, ¿no? Hay mucha gente que es muy purista de la neuroanatomía, en donde dice que los gliomas se pueden quitar de forma anatómica, pero la realidad es que ya quitar un glioma de forma anatómica, pues no necesariamente es la mejor opción, porque, pues lógicamente, nosotros no estamos tomando en consideración que esta neuroanatomía, aparte de que es modificada por el tumor, pues lógicamente hay ciertas cosas que pueden hacer que haya neuroplasticidad alrededor del tumor y podemos no encontrar ese tejido funcional donde nosotros esperaríamos que esté normalmente por anatomía, y pues obviamente es por eso que el mapeo siempre va a ser la mejor opción. Aquí vemos un poquito de la evolución de los microscopios hasta llegar a los microscopios pues más modernos con los que se cuentan. Nosotros en el instituto contamos con estos dos microscopios y de hecho nos falta el Kinebo ahí. El Tibato no es alguno de los que contemos, pero vaya, el Tibato también es un gran microscopio que pues digamos en cuanto a costos y rentabilidad es un poquito mejor que el Kinebo, sobre todo en la opción de precios. En el preoperatorio, pues hay que tomar varias consideraciones para que nosotros podamos hacer una cirugía adecuada. Principalmente la anatomía es algo fundamental. Últimamente yo, y bueno, no inventé porque realmente estoy haciendo la aplicación de ciertas técnicas de neurocirugía y de fotografía, que es algo que he aprendido a través de mi vida para formar estos modelos en tercera dimensión con ayuda de una técnica que se llama fotogrametría, para que pues nosotros podamos tener una anatomía adecuada, aunque no contemos con encéfalos, que eso sucede en la mayor parte de las sedes. Obviamente necesitamos tener tecnología que nos permita
llevar, digamos, en el quirófano a cierta educación. El hecho de utilizar un microscopio nos permite que con las pantallas los residentes puedan ver. La cuestión de investigación, que es importantísimo, que nosotros aprendamos anatomía en los cadáveres. Idealmente, si no, puede ser en estos modelos 3D y por supuesto, pues también aprender en cirugías, que las primeras deben de seguir cirugías en la que nosotros veamos, después una cirugía en la que nos coachen y al final, pues nosotros poder realizar esas cirugías, obviamente no olvidando que hay grados de complicación en los tumores, hay gliomas que van a ser de mayor dificultad técnica que otros gliomas, por ejemplo, los gliomas insulares. Eh, el- Algo muy importante que les quiero mencionar es que nosotros en particular tenemos ciertos auxiliares que nos apoyan en la microscopía, como lo es el uso de de fluoróforos. La fluoresceína es el que más nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque es el que tenemos más accesible aquí en México. Y pues la fluoresceína básicamente con un filtro que se llama Yellow pues nos permite que nosotros podamos evidenciar, sobre todo en los tumores de alto grado, la captación de este fluoróforo por ruptura de la barrera hematoencefálica y eso nos permita determinar con cierta precisión, porque la realidad es que este fluoróforo no es preciso específicamente. 5 ala lo es mucho más, sin embargo, el 5 ala no está disponible en México realmente por cuestiones de COFEPRIS, hasta donde yo tengo entendido, pues no se puede conseguir ese fluoróforo. Aquí les muestro la resección de una metástasis en la que ya quitamos una metástasis que idealmente debe de ser en bloque y pueden ver cómo las metástasis al tener rupturas de la barrera hematoencefálica pues tienen este brillo característico que es muy importante. Aquí les pongo otro video en donde ustedes pueden apreciar muy bien cómo se ve debajo de de la corteza esta captación de este fluoróforo que nos permite hacer una corticectomía más pequeña y pues generar pues el menor daño posible. Eh, Algo importante de las técnicas de mapeo, ya entrando un poquito más en la cuestión de la cirugía de despierto, pues es que las técnicas de mapeo nos van a permitir una resección segura y efectiva de las áreas infiltradas por el tumor en áreas que nosotros consideramos elocuentes y con eso preservemos la integridad funcional. Les voy a decir que esta terminología de elocuencia y no elocuencia no es algo que a mí me parezca particularmente correcto porque para mí todo el cerebro es elocuente. En mi cerebro todo es elocuente, ¿no? Hay ciertas cosas que probablemente nosotros no tenemos idea de cómo mapear o el paradigma no es el adecuado y eso no nos esté impidiendo que nosotros podamos encontrar esa función. Pero sí hemos visto que en muchos pacientes que se operan en áreas supuestamente no elocuentes, pues no recuperan su vida o no regresan a su vida cotidiana de una manera normal. Son pacientes que tienen alteraciones neuropsicológicas que impiden que puedan regresar a trabajar, etcétera, etcétera. Y es por eso que pues la cirugía de despierto ahora que lo más nuevo es ese mapeo neurocognitivo nos está ayudando a impedir estos déficits y sobre todo identificarlos antes, porque muchas veces los pacientes pueden presentarse con estos déficits y nosotros no darnos cuenta porque no hacemos una valoración adecuada. Y es por eso que una valoración neuropsicológica es fundamental. Y pues obviamente hacer un abordaje funcional neurooncológico que va a ser de acuerdo a los márgenes funcionales que tenga esta lesión. Aquí les pongo una tabla que me parece muy buena, que es de un artículo de una revisión del manejo de gliomas que escribió Young en el 2023. Esto es del grupo de Stanford, en donde pueden ver cuáles son como nuestros objetivos quirúrgicos. Los objetivos quirúrgicos en un GBM, para decir que llegamos a una resección total, es que nos llevemos toda el área que capta contraste. Y después, para que nosotros podamos decir que llegamos a una resección supramáxima, lo que nosotros debemos de hacer es quitar las áreas que tienen positividad en el flare, porque se considera que ese flare o ese edema que se ve alrededor del tumor, pues tiene infiltración tumoral. Y eso la realidad es que muchas veces es casi imposible. Los GBMs normalmente cuando los encontramos son tumores que ya están muy grandes, muy extendidos, ya están invadiendo tractos de sustancia blanca fundamentales. Entonces la realidad es que los pacientes muchas veces ya llegan con un déficit focal o inclusive pues es imposible quitar esa cantidad de flare porque es la mitad del cerebro, ¿no? A diferencia de los gliomas de bajo grado en la que nosotros
tenemos como una resección total, quitar todo el área que capta el FLAIR. Obviamente estos tumores no captan contraste por imagen y pues en una resección supramáxima lo que nosotros hacemos es quitar tejido sano, pero esto no se puede realizar si nosotros no realizamos un mapeo que nos permita identificar áreas funcionales en esas áreas, ¿no? Obviamente en el objetivo quirúrgico pues tenemos que llegar a un equilibrio neurooncológico que ahorita vamos a hablar un poquito. Nosotros, como les comentaba hace ratito, pues tenemos un abordaje tradicional, el cual está, digamos, fundamentado en las áreas que son elocuentes, cuasi elocuentes y no elocuentes. Hay ciertas áreas que se han considerado elocuentes, pues digamos, tradicionalmente hablando, pues el área somestésica primaria, el área motora primaria, los giros algunos giros en la ínsula, pues los núcleos de la base, la cápsula interna, los tálamos, obviamente la sustancia blanca, etcétera, etcétera. Y las no elocuentes, pues son en estas áreas en las que dicen, no, pues aquí supuestamente no hay nada de función, lo podemos quitar todo y no hay ningún problema. Y ahí es donde vienen los problemas neuropsicológicos en los pacientes. Misma historia de que si es izquierdo se despierta, de derechos no se despiertan. ¿Por qué? O sea, no hay una fundamentación adecuada o no había un paradigma adecuado para decir que los pacientes derechos no debían de despertarse. Y yo, sinceramente, todo paciente que se puede despertar, se despierta. Y ahora llegando a este abordaje funcional neurooncológico, que la realidad es quien lo más lo ha defendido, pues es el doctor Dufault, que es uno de los grandes pioneros, bueno, no, sí, uno de los grandes pioneros y de las personas más brillantes que yo conozco en este mundo respecto a cirugía de despierto, en donde pues buscamos hacer esta cirugía de acuerdo a bordes funcionales y usando técnicas de mapeo que siempre van a adecuarse a con ciertos paradigmas a la localización, pero no importa dónde esté la localización del tumor, nosotros podemos hacer un mapeo, ¿ok? Las indicaciones de despierto básicamente es a todos los pacientes que tengan un glioma, pero hay ciertas consideraciones que podemos tomar. Por ejemplo, si el paciente tiene disfasia, confusión o ansiedad, eso va a ser algo complicado. Si es una disfasia muy severa, pues es un paciente que no va a cooperar o no vamos a poder nosotros obtener un buen feedback, por lo tanto no vamos a saber si esa es un área adecuada de mapeo o no nos va a dar un falso positivo o un falso negativo. Entonces, pues realmente eso no nos va a ayudar. Si el paciente está muy confundido y apenas puede despertar, pues lógicamente no va a ser una persona apta. Y eso nosotros lo sabemos desde antes de meterlo al quirófano. Eso no es nada de que lo despierto y a ver si jala. No, todo esto tiene que estar muy bien valorado. Y por supuesto, una persona que esté súper ansiosa, pues no nos va a cooperar. Obviamente, si el paciente tiene una contraindicación, nosotros podemos utilizar algunas técnicas neuropsicológicas avanzadas intraoperatorias o alguna cosa que se le llama fase corta de despierto. Lo despertamos rápido, buscamos áreas funcionales muy pertinentes de acuerdo a la localización del tumor y volvemos a dormir al paciente. Algunas de las contraindicaciones que son relativas, porque esto dependerá también mucho de tu equipo de anestesia, es que el paciente pues no coopere mucho, porque también se puede preparar un poco. Niños menores de 10 años pues no se consideran, porque los niños pues también pueden no responder adecuadamente. Pacientes que estén extremadamente obesos y que tengan problemas de la vía aérea, en la que si el paciente requiere de ser intubado durante la cirugía, pues no tenga una vía permeable, digámoslo así, y que tengamos un problema en donde caigamos en complicaciones por vía aérea, que el tumor tenga un extremo defecto de masa, que cuando nosotros hagamos la craneotomía, pues el cerebro se esté saliendo, pues también ahí es bastante complicado, pero se pudiera, y pacientes con disfasia significativa. Hay algunos artículos nuevos que el doctor Dufault describe que en una disfasia significativa lo que se puede hacer es hacer un debulking o quitar un poco del tumor, acabar la cirugía ahí, ver cómo el paciente despierta, si despierta mejor, volverlo bueno, meterlo de nuevo a cirugía y hacer un second look con el paciente despierto si es que este paciente mejoró. Es una posibilidad, obviamente en nuestros institutos a veces no es tan posible que uno tenga que estar metiendo y metiendo y metiendo un paciente porque pues obviamente no es viable porque tenemos demasiados pacientes, pero bueno, es una opción. En la preparación preoperatoria, como les digo, es súper importante que nosotros tengamos una compresión del basal cognitivo y del lenguaje del paciente,
y esto nos va a permitir encontrar algún nivel funcional de reorganización de la corteza, específicamente en tumores de bajo grado. Nosotros sabemos que hay neuroplasticidad y en los márgenes tumorales nosotros podemos encontrar el área funcional, inclusive, por ejemplo, quitar el área de Broca sin que el paciente quede con afasia. ¿Por qué? Porque hubo una reorganización funcional y esto nos va a ayudar a hacer una planeación preoperatoria que nos va a permitir también hablar con los pacientes respecto a, oye, si te quito el tumor completo, puedes tener riesgo de esto. ¿Estás de acuerdo? Si el paciente está de acuerdo, pues con eso también tomar decisiones, ¿no? La evaluación neuropsicológica formal es mandatoria porque nosotros vamos a encontrar estos déficits silentes que normalmente no encontramos en la exploración neurológica, el ensayo prequirúrgico y la revisión de expectativas con el paciente, como les comentaba, y pues evaluar todos los dominios funcionales, que eso depende muchísimo de nuestro equipo de neuropsicología. Estudios anatómicos y funcionales realmente para estos pacientes, lo ideal es obviamente tener una resonancia magnética con un FLAIR, es lo mínimo que tendríamos que utilizar, pero podemos usar el DTI. El DTI, como ustedes bien saben, se basa en este factor de anisotropía, en la que nosotros básicamente lo que hacemos es, mediante este movimiento anisotrópico de las moléculas de agua, más o menos hacer una predicción de cómo se encuentran las fibras y nosotros podemos realizar los tractos para que con eso nosotros podamos hacer una consideración anatómica, si estos tractos están desplazados, si las fibras están tomadas, etcétera, etcétera, y eso nos puede ayudar mucho a orientar nuestro mapeo. Por supuesto, la resonancia magnética funcional es útil, sin embargo, la resonancia funcional, específicamente en cuestiones de paradigmas motores, tiene una precisión bastante alta, pero en cuestiones de precisión espacial en lenguaje no es lo mejor. Yo no me orientaría al 100% para decir, ok, no voy a despertar a un paciente porque la resonancia funcional me dijo tal cosa, porque lo único que nos ayudaría un poquito es a la lateralización del lenguaje, pero hay muchas veces que hay pacientes que comparten áreas de lenguaje en ambos hemisferios, entonces yo prefiero mil veces estar muy seguro teniendo un paciente despierto. El equipo necesario, mínimo, indispensable, pues podemos tener monitores electrocardiográficos mediante mallas, pero eso digamos que no es indispensable, si no se tiene, pues no es necesario. El electroencefalograma que nos ponga el anestesiólogo o el BIS o el SETline, como ustedes lo quieran llamar. La estimulación cortical con un estimulador de Oyeman, que es lo más barato con lo que se cuenta. La verdad es que estos son pues del siglo pasado, ya son bastante viejos. En el instituto tenemos uno que ya casi no sirve y por eso ya digamos que rentamos el equipo, pero la realidad es que desde esto, que es algo de lo más sencillo, se puede hacer un mapeo sin necesidad de navegación, sin necesidad de nada, y la verdad es que puede hacer que la cirugía sea muy barata. De hecho, eh, he platicado con varios colegas que han tenido la oportunidad de ir con el doctor Dufo a Montpellier y me dicen que su quirófano es de lo más humilde porque no usa nada más que su estimulador cortical y ni siquiera ultrasónico ni nada, todo lo quita con Penfield. Entonces, la realidad es utilizar esta sonda, que es lo básico, junto con su caja de poder, que es el estimulador de Oyeman. Tenemos, por ejemplo, las letras que vamos a colocar sobre la superficie, agua salina, fría sobre todo porque esto nos va a ayudar a controlar crisis convulsivas en caso de que sea así. El equipo de neuropsicología, que es importantísimo, con sus tarjetas respectivas, y por supuesto neuroanestesiología, que pues prácticamente son las personas que más trabajan en esta cirugía, manteniendo al paciente sin dolor y pues obviamente con el adecuado manejo neuroanestésico que nos permite hacer que se despierte al paciente. Las consideraciones en cuanto a anestesiología, podemos tener tres regímenes distintos: el despierto completo, que es hacer la craneotomía, incisión, toda la cirugía y el cierre inclusive despierto. Yo creo que eso sí puede ser un poco traumático y no elegiría a todos los pacientes para un tipo de cirugía así. Existe el dormido despierto, en el que tenemos un paciente en el que hacemos todo el abordaje y después de hacer el abordaje, lo despertamos y pues ya este paciente al despertar, pues ya nos apoya y si aguanta bien el cierre, pues continuamos el cierre y lo sacamos así. O el paciente que se duerme, se despierta, se hace el mapeo y posteriormente se vuelve a dormir y pues ya se despierta hasta que salimos de quirófano. Algo muy importante es que tengamos una mascarilla laringea porque es la que se va a utilizar al principio y se va a quitar.
previo a la incisión que se utilice midazolam y fentanil, aunque pueden haber distintos regímenes, ahí no me voy a meter mucho. Durante la cirugía es adecuado usar propofol, dexmedetomidina y ramifentanil. Ramifentanil, ¿por qué? Porque tiene una acción mucho más rápida y su metabolismo es mucho, muy rápido. Entonces, pues obviamente cuando queremos despertar al paciente, pues el paciente va a despertar más rápido. También hacer un bloqueo dural en caso de ser necesario y descontinuar todo esto posterior a la durotomía para que el paciente pueda despertar. La craniotomía puede ser una craniotomía asistida por navegación pequeña. Yo sinceramente no hago craniotomías pequeñas y menos en las circunstancias que estamos en la medicina pública en la que un paciente se puede operar y si recidiva se tiene que operar 8 meses después, pues obviamente no es algo aconsejable. ¿Por qué? Porque pues si el tumor sigue creciendo, el paciente puede llegar a necesitar una craniotomía descompresiva y si tenemos una incisión pequeña, después es todo un cohete, tenemos que hacer test de Kempe o algunas otras cosas que después terminan necrosándose las heridas, etcétera, etcétera. Por experiencia, me gusta hacer un flap grande. Aparte, si nosotros queremos mapear, pues necesitamos una exposición amplia. Entonces es por lo que se hacen craniotomías amplias. Y pues al paciente, en cuanto nosotros empezamos a hacer la durotomía, es cuando se empieza a despertar para no perder tiempo. Dos paradigmas existen en estimulación. Tenemos el paradigma de baja frecuencia o el bipolar o de Penfield y tenemos el de alta frecuencia. La realidad, para no meterme en muchas situaciones complejas respecto a esto, nosotros preferimos la estimulación monopolar para la subcortical. ¿Por qué? Porque normalmente el monopolar es mucho más preciso en cuanto a distancias. El monopolar lo que nos permite es concentrar toda la energía en un área y no se dispersa. Y, por ejemplo, se tiene en consideración, aunque no es exacto, sabemos que un miliamperio es 1 milímetro de distancia. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, mi monopolar a 9 miliamperios y doy una descarga, pues obviamente si hay positividad, sé que mi estructura o mi tracto está a 9 milímetros de distancia y eso me permite a que yo vaya avanzando, voy bajando los parámetros a 5, a 3. Yo les recomiendo que muchas veces se queden en 5 miliamperios. ¿Por qué? Porque muchas veces lesiones isquémicas o el edema pueden generar un déficit posquirúrgico inmediato en los pacientes por la manipulación. Entonces, normalmente 5 miliamperios son 5 milímetros, podemos llevarlo como al extremo a 3 miliamperios, pero más allá de eso, si no se cuenta con la experiencia suficiente, no se los recomiendo porque sí podemos tener algún déficit. Y el bipolar normalmente se utiliza para corteza porque, pues digamos que nos permite identificar con parámetros de estimulación más bajos. Normalmente empezamos en áreas motoras con 2 miliamperios y así vamos subiendo uno a uno hasta encontrar el área. Normalmente yo no les recomiendo que pasen de 8 miliamperios. Hay personas que llegan hasta 10, pero la realidad es que si en 8 no encontraron la vía, es poco probable que esté ahí. Aquí les pongo un poco de las cosas que se pueden hacer para estimular. Podemos utilizar estimulador bipolar, también potenciales transcraneales, podemos utilizar alguna malla, podemos utilizar estimulador monopolar, misma historia que podemos utilizar para la situación subcortical. Entonces, el mapeo que se puede realizar bajo anestesia básicamente es el motor. Recuerden que cuando hagan un mapeo motor, pues el paciente no tiene que estar con un relajante muscular de larga vida media, porque si no, el paciente estando relajado, pues no va a servir de nada la estimulación. Y obviamente también que los parámetros de estimulación sean adecuados y que cuando posicionen al paciente dejen descubierto pues el área contralateral al hemisferio que estén mapeando, si no, no van a ver nada y pues obviamente cuando se hace bajo anestesia uno tiene que estar viendo. Una cosa importante es que la estimulación bipolar nos permite que tenga que ser viendo cómo se mueve el cuerpo, pero el monopolar, como se pone en electromiografía, ahí sí podemos detectarlo en la consola con ayuda del neurofisiólogo. Y el despierto, pues obviamente en cuanto a mapeo del lenguaje, pues es lo más importante. Este mapeo pues, se ha demostrado en varias series que permite que haya menos del 2% de afasias permanentes en los pacientes y pues obviamente es una herramienta que nos permite investigar este conectoma en vivo del paciente y pues obviamente nos permite distinguir el modelo fonológico dorsal y el articulatorio y el modelo semántico ventral, que básicamente el fonológico dorsal está por el fascículo arcuato y el longitudinal superior, y el semántico por el fascículo occipito frontal inferior y fascículo longitudinal inferior. Aquí les pongo
una reconstrucción tridimensional. Un segundo. De un mapeo de un paciente que hicimos un despierto, donde ustedes logran ver la letra A y B, es donde encontramos la tira motora, y donde están las letras, perdón, los números es donde nosotros encontramos áreas de arresto del lenguaje. Yo realizo estos modelos 3D con fotogrametría adentro del quirófano para que nosotros podamos hacer medición del hecho quirúrgico y también para que nosotros tengamos un mapa de cómo se hizo el mapeo de este paciente para el caso de ser necesario de tenerlo que reintervenir, nosotros ya sepamos que encontramos positivo en esas áreas. Esta fue mi tesis para terminar el fellow de neurooncología y pues la verdad es que encontramos que sí tiene una buena comparándolo con resonancia magnética postoperatoria, sí nos ayuda un poquito en cuanto a mediciones para tener un estimado más preciso. Obviamente se necesita tener muchos más pacientes porque en ese momento, cuando terminé la tesis, no teníamos tantos pacientes, pero pues vamos a seguir haciendo esta medición para ver si esto es pues significativo. Aquí les pongo un poquito, no me voy a meter en muchos detalles de los paradigmas cognitivos que se deben de utilizar en caso de que nosotros queramos hacer un mapeo cognitivo, dependiendo del área donde nos encontremos. Pueden ver la cantidad de cosas que nosotros podemos pedirle a nuestro neuropsicólogo que le haga al paciente previo a la cirugía para que nosotros hagamos esos paradigmas intraoperatorios y con eso nosotros podamos determinar ciertas cosas, sobre todo en cuestión de lenguaje y en cuestión pues de funciones mentales un poco más complejas. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Que el paciente se reintegre a la sociedad después de haber quitado el tumor, que este paciente no tenga déficits. Aquí les pongo un poquito de fotografías de, pues, vías que nos importaría encontrar, subcorticales que normalmente, pues, en la cirugía de gliomas la corteza no es lo más importante, obviamente sí las cortezas que son primarias, que son extremadamente, que no tienen esta posibilidad de ser digamos, complejas, todas las áreas que sean primarias, que tienen una función particular, que no sean multimodales, si se daña esa corteza, que haya una recuperación de funciones muy baja. Y una lesión de sustancia blanca también. Si la sustancia blanca se fregó, la posibilidad de que el paciente recupere un déficit es casi imposible. Yo les diría que es imposible. Entonces, es por eso que hay que tener mucho cuidado y nosotros tener un mapeo o un mapa en nuestra cabeza de qué es lo que estamos estimulando, aunque no lo vayamos a ver de esta forma. Este es un encéfalo que dice que en el instituto, donde pueden ver más o menos las capas de los tractos de sustancia blanca que tenemos aquí. Como les decía, pues el uso de la fluoresceína el 5-alanina, pues es súper importante para tumores. El 5-alanina básicamente lo que hace es que se metaboliza este 5-ala en células tumorales y nos permite tener más precisión para las células tumorales. Les digo, desgraciadamente en México no se tiene y aquí pueden ver cómo se alcanza a ver pues una lesión con este yellow. El infrarrojo con verde indocianina, la realidad es que no se utiliza mucho en cuestiones oncológicas, a menos de que uno quisiera ver la permeabilidad vascular después de haber manipulado una cerebral media en un glioma insular, etcétera, etcétera, pero no se los recomendaría porque estarían gastando muchísima lana del vial de verde indocianina para solo ver eso, a menos de que tuvieran una lesión vascular y la hayan reparado y tuvieran esa duda. Aquí pueden ver cómo se ve en el Kinevo este infrarrojo 800, en donde pues, nos permite ver la vascularidad, que también nosotros la podríamos también ver bastante bien con el Yellow 560 haciendo un flush, ¿no? Aquí en cuanto a neuronavegación, les muestro el equipo. Nosotros tenemos este equipo se llama BrainLab y pues lo que nosotros podemos hacer con BrainLab es que lo podemos sincronizar con nuestro microscopio y utilizamos nuestro microscopio como puntero y aparte nos prestaron hace algunos meses, ya casi 6 meses, este ultrasonido neuronavegado que nos permite hacer ultrasonografía directa en el cerebro para ver cuánto nos queda de tumor. Nosotros buscamos hiperecogenicidades para buscar residuales y pues con esto podemos fusionarlo con el navegador para que nosotros contrastemos la resonancia con esto. Aquí les pongo un poquito de un video Aquí estamos de la integración, de cómo nosotros podemos utilizar el puntero de la navegación con el microscopio, en donde también con el multivision podemos proyectar en nuestro microscopio ese tumor que ya preparamos en la resonancia magnética y
cómo podemos utilizar este puntero para que el microscopio lo siga. Bueno, son formas o directamente del microscopio, utilizar el microscopio como área de mapeo. La verdad, esto está muy padre porque es como si fuera uno un piloto de avión de combate gringo, en donde pues ya tienes todas las imágenes ahí, entonces no te tienes que estar moviendo, no tienes que estar moviendo la cabeza de un lado a otro para estar viendo la pantalla de navegación y después la del microscopio y disminuye los tiempos muertos. Aquí les pongo un caso en donde ya integramos todo, en donde pueden ver este glioma insular bastante grande, en donde teníamos pues mucha elocuencia. En la parte profunda del tumor, pues teníamos toda la cápsula interna, pueden ver que era un tumor que tenía efecto de masa grande. La realidad es que el paciente no tenía déficit, solo tuvo crisis convulsivas. Pueden ver que pueden ser tumores extremadamente grandes. Y aquí pueden ver la resonancia postquirúrgica, en donde pues sí tenemos algunas áreas, como les digo, hay que tener mucho cuidado con ramitas pequeñas. Esto se alcanza a ver un poquito de restricción a la difusión, que puede ser un poquito de isquemia ahí periférica, pero la realidad es que se llegó a una muy buena resección del tumor, el paciente salió sin déficits, lo tuvimos despierto todo el tiempo. Aquí pueden ver un poquito de cómo es que nosotros hacemos esta parte de la navegación. Yo utilizo la navegación para saber en qué áreas voy a mapear. Normalmente mapeo peritumoral y dentro de donde me marca el navegador que es tumor, para que ya después nosotros podamos empezar a quitar este tumor. Haz- eh, Esta diapositiva se traba un poco porque sí es un poco pesado el video. Pero lo que les decía, yo utilizo la navegación, me empieza a enseñar en el microscopio en donde estoy, yo delimito un poco con cotonoides, eso ya es al gusto de cada quien, y una vez que yo ya limito con los cotonoides, ya empiezo a hacer el mapeo un poquito más, pues digamos, ya teniendo las áreas identificadas, yo ya puedo primero mapear peritumoral, después dentro del tumor, y ya con eso busco el área cortical en donde vaya a entrar. Existen, ya saben que hay dos posibilidades para quitar gliomas insulares. Existe el abordaje transilviano descrito por Yashargil, en donde hay que abrir el valle silviano y meternos directamente a la ínsula. Yo describiría que es bastante útil hacer este abordaje en caso de que fuera un insular puro, pero este no es un insular puro porque también está tomado parte del opérculo. En esa imagen no se alcanza a ver muy bien, pero si está tomado el opérculo no tiene que entrar por el opérculo también porque hay que quitar esa área. Entonces, si nos podemos quitar esa complicación de que pudiéramos tener una lesión vascular de la cerebral media, pues mientras más lejos tengamos la cerebral media, pues también es útil para no lesionarla. Después en esta parte es donde ya les enseño cómo se hace la fusión en el microscopio, como ya tengo ya, pues digamos, proyectado todo en mi visor y yo ya puedo utilizar ahí el aspirador ultrasónico para ir aspirando el tumor. Otra cosa que también está ya ahorita muy en boga, no sé si alguno de ustedes conozca el software, pero ya existe uno que se llama QuickTome y el QuickTome lo que nos permite es que nosotros mandemos una resonancia con un DTI de alta definición, con un volumétrico, lo mandamos a una empresa que me parece que se encuentra en Australia o en Estados Unidos. Lo que hacen ellos es correr el conectoma de ese paciente particularmente y nos envían las imágenes que se inyectan al neuronavegador. Lo que ustedes pueden ver aquí en este paciente es que tenemos, por ejemplo, algunas redes nerviosas. En lugar de hablar solo de que, hay, aquí está el tracto del cíngulo, aquí ya podemos hablar cuáles son las áreas corticales que están relacionadas a ese tracto y por lo tanto ya tenemos redes. Tenemos la red de la saliencia, la red del Default Mode Network, tenemos la de la atención ventral, la atención dorsal, tenemos la red que tiene que ver con el área motora suplementaria. Esto nos permite tener pues digamos, un mapa un poquito más correcto de algunos networks que nosotros no tendríamos en la cabeza cuando quitamos algo. No es lo mismo que yo genere una lesión pequeña en esta parte digamos, de la red, a que yo desconecte completamente la red. Entonces, nosotros en el instituto ya adquirimos este software, nos lo están instalando, ya habíamos hecho 4 casos previos con él y la realidad es que sí nos puede ayudar mucho, sobre todo en pacientes que no tenemos la certidumbre de que vayan a poder despertarse. Utilizar este software pues nos ha permitido evitar un poquito más esos déficits postquirúrgicos. Por supuesto, la impresión 3D también nos puede ayudar mucho para que nosotros podamos definir algunos márgenes o tener ciertas ideas preoperatorias. Aquí les muestro algunos de los modelos que vi que se hacen en Mayo Clinic.
Normalmente cuando se hacen cirugías de base de cráneo o cirugías de gliomas, pues se les imprimen estos modelos que más o menos cuestan $800 cada uno, que es una chulada que los tengan porque pues nos permite ver el 3D. Obviamente, pues aquí en México no conozco alguna impresora que haga eso porque si hay muchas, yo no tengo mucha experiencia en impresión 3D. Sé que hay algunas que podemos hacer en arcilla y en ¿cómo se llama? eh, y con esta que es como plástico, no recuerdo bien el nombre, que tienen buena calidad y que pues nosotros también podríamos imprimir, ¿no? Para preparar casos complejos. Pero aquí pues obviamente ellos tienen impresoras un poquito más complejas, pues que nos permiten, pues digamos, imprimir cosas a mucho detalle. La realidad virtual y la realidad aumentada también es algo muy importante que nos puede ayudar a hacer planeaciones. Actualmente existe en BrainLab algo que se llama Magic Leap, que es una cosa que básicamente utiliza la planeación que hicimos con el software. Podemos ponernos unos anteojos especiales para que nosotros podamos hacer pues una planeación 3D de este tumor y sobre todo permite que otras personas se puedan poner los anteojos para, pues digamos, ir comentando el caso de una manera, pues digamos, tridimensional, a estarlo viendo en resonancias magnéticas con cortes coronales, axiales y sagitales que no nos den esta volumetría. Les digo, con fotogrametría hemos logrado hacer estos modelos tridimensionales que son bastante baratos. Uno los puede hacer hasta con el celular. Obviamente este es el software que tienen allá en Mayo Clinic, que pues ellos tienen todo el lujo de poder poner 7 cámaras y la cámara rotatoria, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que se puede hacer con un celular sabiéndolo hacer bien. Y esto también nos permite tener pues mucha precisión en cuanto a cuestiones anatómicas. Recuerden que la anatomía es algo fundamental en el tipo de en neurocirugía en general, pero pues obviamente no nos podemos fiar completamente de la neuroanatomía porque como les digo, los márgenes funcionales se modifican y eso es muy difícil que uno lo pueda identificar solo por anatomía. Aquí les enseño algunos de los modelos que nosotros creamos para eso y pueden ver que se pueden utilizar con tanto material como encéfalos, como huesos, etcétera, etcétera. Aquí les pongo un poquito de lo que hemos hecho en el instituto donde ya realizamos las resecciones y después de realizar las resecciones y de hacer el modelo 3D, nosotros podemos hacer mediciones dentro del mismo programa y con este programa pues podemos calcular el brain shift, podemos calcular cuánto volumen se fue de tumor, de qué tamaño es nuestro lecho, aparte de tener pues nuestro modelo 3D con el mapeo del particular de cada paciente. Aquí les enseño un ejemplo de ese paciente con el que hicimos el conectoma. Entonces, pues ese conectoma nosotros lo podemos inyectar a nuestro sistema de navegación y tenerlo pues ahí a la mano cuando estamos haciendo la cirugía del paciente. Yo todos los conectomas que hice los hice con el paciente despierto justo para que pudiéramos mapear y contrastar si lo que nos decía el QuickTome era real o no. Y la realidad es que sí tiene una bueno, es equiparable pues bastante importante. Aquí les pongo un ejemplo muy rápido de cómo realizamos pues cirugías. Normalmente este era un tumor que se encontraba muy mesial, entonces pues teníamos que abrir un poquito hacia la cisura interhemisférica, disecamos lo mejor posible. Hay que recordar que como les digo a mis residentes, si la cirugía de las MAPS es cirugía de arterias, pues la cirugía de los gliomas es cirugía de venas. Algo que veo que mucha gente hace es comprometer drenaje venoso y coagulan a lo loco para hacer así resecciones grandes y pues la realidad es que se les olvida que pues las venas mientras más proximales sean al seno, pues más importantes son. ¿Por qué? Porque están llevando el drenaje de muchas áreas. Entonces, pues coagular esas venas y decir que no va a pasar nada es un volado bastante arriesgado. Yo diseco todo y me meto entre venas y entre arterias, coagulo lo menos posible, aunque me lleve esa área por el tumor. Sinceramente, prefiero mil veces preservar todos los vasos antes de arrepentirme de haber coagulado algo que pudo haber llevado isquemia a áreas. Pues ahí ven cómo nosotros empezamos a ver con la navegación, cómo vamos determinando el área. Aquí era un glioma que era paracentral. Hicimos mapeo cortical y pues salió elocuente. No les quiero decir la palabra pelada que es, pero todo el área era elocuente y encontramos un área muy discreta en la parte posterior donde pues ahí decidimos hacer digamos, la cortisectomía y por ahí empezar a debulquear el tumor por atrás y por abajo. Obviamente todo esto se hizo con estimulación en todo momento para justo preservar esas áreas corticales, pero también
pues obviamente las subcorticales, que es lo más importante, de nada sirve la corteza si la desconecto completamente. Las fibras estaban orientadas en una dirección que nos permitía quitar y pues logramos una resección lo más adecuada posible. El paciente se fue con un déficit menor de la extremidad inferior, pero la realidad es que pues también fue un reto en este caso en particular. Aquí les pongo otro ejemplo de un paciente que operamos hace poquito, que era un paciente músico, tenía un glioma en el área premotora, básicamente en área motora suplementaria derecha. Para nosotros era muy importante que este paciente no perdiera la destreza de bimanual, porque pues este paciente se dedica a tocar música. Si el paciente no puede tocar música por 6 meses, pues es un paciente que no va a tener trabajo y por ende, pues vamos a perjudicar su vida en un gran nivel. Entonces, lo que hicimos aquí fue hacer un mapeo cortical en donde encontramos áreas que se encontraban, pues, básicamente el área motora, el área motora suplementaria. Sí se migró hacia, digamos, ventral y rostral. Entonces, sí pudimos mapear que ahí el paciente empezó a tener déficits. Aquí, pues, ven que le hicimos hacer muchas cosas. Él cantó, él utilizó eso, utilizó la guitarra y utilizó otra flauta, que ahorita van a ver, es esta flauta. Nos ayudó a mapear y justo ahorita dejen adelanto un poquito para que vean dónde cuando estimulamos el paciente presenta una contracción tónica del brazo y se aleja la flauta. Ahorita se va a ver esa parte. Déjenme ver si le puedo adelantar un poquito más. Ahí está. Ahí. Ahí estimulamos y ahí es donde el paciente presenta desviación de la flauta y ahí tiene una contracción. Entonces ahí es donde nosotros pues fuimos identificando áreas. Básicamente el tumor se encontraba a este nivel. Aquí es donde tenemos pues toda la parte de la estimulación previo a la corticectomía y a la resección. Ya casi terminamos. Y pues bueno, aquí es el paciente inmediatamente después de que lo operamos. El paciente está íntegro, sin ningún déficit, siente bien sus manos. Y aquí pues nada más Gracias a todos. él estaba hablando náhuatl. Aquí tenemos una foto intraoperatoria de todo el equipo y les enseño cómo quedó el hecho después de hacerlo en 3D. Pueden ver cómo encontramos todas estas áreas elocuentes y cómo hicimos la resección de ese tumor. Inclusive pudimos llegar a una resección supramáxima porque quitamos un poquito más allá de. Y pues básicamente esto es lo que les quería platicar un poquito de que pues la cirugía de gliomas requiere de este uso de técnicas de mapeo para que nosotros podamos identificar los límites de la resección, que existen para estos paradigmas de estimulación que deben ajustarse a un contexto clínico para extender la resección sin ocasionar déficits y en el caso en el que nosotros queramos extender, platicar bien con los pacientes si están dispuestos a tener ese déficit o no. Eso es bien, bien importante. Obviamente nosotros podemos tener déficits postquirúrgicos y sobre todo en área motora suplementaria. Hay mucha gente que inclusive prefiere no despertarlos porque es un área donde sí o sí van a tener déficit después de que la quites, muy probablemente. Pero los pacientes que tienen área motora suplementaria normalmente lo recuperan. Se tardan un rato en recuperarlo, pero lo recuperan. Sin embargo, una lesión en otras áreas, por ejemplo, área motora primaria o área somestésica primaria, esos no van a recuperar. Hay algunos gliomas que inclusive se pueden operar en el área motora, sobre todo si nosotros distinguimos entre dos áreas. Existe un área que se llama M1 y M2, electrofisiológicamente hablando. Tenemos estas neuronas motoras, que son neuronas motoras, y hay otras que son neuronas motoras sensitivas, y estas se pueden distinguir con ayuda del tren, algo que se le llama tren de 3 y tren de 5. Esto lo hacen mucho en la escuela de Milán. El doctor Lorenzo Velo es quien más lo hace. Si se distingue, se pueden quitar las neuronas motoras, que son las del banco anterior de este giro precentral, que nos permite quitar estas neuronas. El paciente va a tener un déficit, pero va a recuperar. Si nosotros lesionamos las neuronas posteriores, que son las motoras sensitivas que tienen esta conexión con el área somestésica primaria, ese paciente nunca va a recuperar el déficit. Entonces eso también lo tenemos que tener muy, muy claro. Si tenemos un buen equipo de electrofisiología, hablando con electrofisiólogos
preparados, podemos extender la resección inclusive más. Obviamente debemos de ajustar los deseos del paciente a nuestro objetivo para lograr un balance cofuncional y pues si a este paciente pues realmente no se le puede quitar completamente el glioma, podemos hacer un second look en algún tiempo, si es de bajo grado por supuesto, y o empezar radiación y quimioterapia, que ustedes tienen mucha mayor experiencia que nosotros en ese aspecto, para pues, controlar lo que ha quedado de residual tumoral. Obviamente se evidencia la necesidad creciente de evaluar neuropsicológicamente a todos los pacientes, que desarrollemos los paradigmas también importantes para que sean fidedignos, que nos permitan mapear una función cortical en 4 segundos, porque no podemos estimular más allá de eso, porque aumentamos el riesgo de crisis convulsivas. Dejar muy claro que todo el cerebro es elocuente, es importante, nada de decir de que esta área es menos importante que otra, y pues es necesario que todos los neurocirujanos que hagan cirugía de gliomas realicen cirugía con este aspecto neurooncológico y que sepan hacer estimulación cortical para orientar una resección. Si no, no se debe de considerar que es un neurocirujano oncólogo, la realidad. Y pues nada más, termino la plática con esto de que la ciencia es importante, pero la educación es el vector que transmite a las nuevas generaciones la curiosidad, la pasión y este compromiso por reimaginar el futuro y extender los límites de la posibilidad humana y con eso lograr un mundo socialmente más justo. Muchas gracias. Y disculpen la tardanza nuevamente. Muchas gracias, doctor. No sé, un comentario. Sí, hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy ¿Cómo está, doctor? Bien, gusto en saludarte. Igualmente, doc. Excelente plática. Nada más ¿No? para comentarte, generalmente, bueno, es el tema del expertise que puedes llegar a tener para los Ajá. habitantes de los gliomas de la ínsula. En lo que tú comentabas, en la disposición tridimensional de la arteria cerebral media, que llega a ser también un parámetro importante para hacer una muy buena resección. Claro. Cuando muy anterior, pues difícilmente puedes llegar a hacer una resección completa, porque realmente es como quitar las hojas de un árbol a través de las ramas. También, indudablemente, la evaluación de la resección para poder ser objetivos en una resección supramáxima, pues en las primeras 24 horas, una resonancia magnética, ¿no? Que es lo adecuado. Y veo que utilizas mucho Polycam, es un excelente software y estamos tratando de hacer ese mismo, con esa misma planeación de Polycam y poderlo replicar en los HoloLens para ver cómo se puede manipular. ¿Tú tienes experiencia en eso? Yo justo ahorita estoy trabajando con un primo que él hace pues mucho, él hace videojuegos para VR, entonces lo que quiero es hacer una aplicación justo para que podamos adaptar esto para las planeaciones. Digo, todavía estoy en trabajos porque pues obviamente toma su tiempo, pero yo creo que sí, de hecho lo estábamos haciendo ahorita de prueba con uno de los modelos que fui haciendo disección, entonces lo que vamos a hacer es fusionar como la disección por pasos para que por una línea del tiempo puedan irlo como disecando de una manera digital. Yo creo que para planeaciones nos podría funcionar, pero nada más sería cuestión de ver si podemos fusionar la parte de los DICOMs para poderlo integrar. Pero yo creo que sí es posible. Fíjate que ya hay un programa que se llama Medivist. Es un software que ya lo venden, cargas tú tus DICOM. Después lo fusionas con unas coordenadas que son como si fuera un código QR. Ajá. Paciente lo fusionas y vas haciendo cortes. Pero aún es muy caro. Es Y demasiado. la realidad es que pues no es muy accesible. Si queremos hacer modelos 3D, la verdad es que los 3D de BrainLab, por ejemplo, son muy bonitos, pero Sí, solo son disponibles para BrainLab. O sea, no tienen, tú no puedes exportarlos a otro software y la verdad es que el software de BrainLab no es particularmente barato. claro. Yo espero que vayan con el advenimiento de las tecnologías, pues cada vez tengamos la posibilidad de que nosotros podamos hacer algún software que sea mucho más costeable y pues poderlo utilizar. Pero la verdad es que, digo, todas las herramientas, les digo, de todas las que se pueden tener, yo creo que lo más importante es obviamente el conocimiento anatómico y por supuesto buena técnica microquirúrgica y saber mapear. Con eso yo creo que al paciente le ve increíble. Si tenemos todo lo demás, pues es simplemente ayudarnos a nosotros para orientarnos, pero la realidad es que yo creo que con esas tres cosas fundamentales se puede hacer cirugía de gliomas. Ya lo demás es un lujo.
Es correcto. Y ya ves que anda muy en boga la estimulación cortical monopolar. Sí, Diferentes escuelas, ¿qué tanta experiencia tienen ustedes? la verdad es que yo hago monopolar cortical, sí he hecho, sobre todo para identificar área motora con tren de 5. Normalmente tengo dos opciones, porque yo tengo una electrofisióloga que es la doctora de la masa en quien tengo toda la confianza del mundo y con ella sí hemos logrado hacer ese tipo de mapeo, pero cuando solo es la renta del equipo donde va un técnico, sinceramente, ahí prefiero siempre hacer mapeo cortical con bipolar y monopolar subcortical, porque sí necesitas alguien que sepa identificar y sobre todo interpretar el resultado cuando estás en monopolar. Si la persona no sabe, la neta no te sirve de nada, solo pierdes tiempo. Totalmente de acuerdo. Me gusta saludarte. Igualmente, Doc. Saludos. Y gracias por la invitación y disculpen la tardanza nuevamente. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.